Hola a todos, mi nombre es María Paula Barragán, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión vamos a realizar un video para el curso de Psicología Comunitaria y dentro de este hablaremos con mi amiga Zulay con respecto a la situación que atraviesan los migrantes en este país, en Estados Unidos, y todas esas barreras a las cuales ellos se enfrentan. Y para esto realizamos un mapa de los sueños en donde se identificó cuáles son estas adversidades, estas cosas que se quieren superar y generar una proyección tanto a un futuro corto como a uno a largo plazo. Entonces, bueno, Zulay, bienvenida y muchas gracias. Hola Paula, gracias. Pues el mapa de los sueños que creamos, pues ya ese es como el resumen de la conversación y lo voy a explicar. Como el mapa de los sueños que yo tengo también, yo soy migrante, sería básicamente enfocado en cuatro cosas y voy a explicar pues brevemente cada una y podemos hablar de ahí, depende de lo que, cada cosa que escribí. La primera es educación acorde a las herramientas propias, más competencia cultural. Ahí lo que quiero decir es que las personas inmigrantes traemos muchas herramientas específicas de nuestra cultura, de nuestra vivencia, que muchas veces es un estereotipo en los Estados Unidos, pero también nosotros podemos usarlo como fuerza para demostrar de que, por ejemplo, un título universitario no siempre es prioridad para tener un buen futuro laboral, cosa que, por ejemplo, en países como Colombia se denigra mucho porque no se tiene un título, pero países como Guatemala, entonces el estudio académico de la academia no es muy importante, pero hay otro tipo de valores. Entonces, yo como migrante colombiana con muchos privilegios he aprendido que un título universitario no es tan pesado, y que eso como migrantes tenemos que modificarlo y me gustaría que en el futuro eso sucediera. Segundo, puse el recurso de manejos del trauma, recursos comunitarios accesibles. Los Estados Unidos no tiene recursos accesibles para el trauma. La gran mayoría de migrantes, sobre todo los de Centroamérica, tienen, y las personas que les ha tocado venir, por ejemplo, del continente africano, tienen muchas situaciones traumáticas que vienen a manejar y aquí no hay acceso, o si hay acceso, no da para nada. Es una psicóloga para 200 personas, lo cual es imposible hacerlo porque también es poco ético hasta para la misma profesional hacerlo. La tercera es la competencia cultural, el acceso a alimentos en escuelas. Yo soy profesora de una escuela y es una de las cosas principales. Los Estados Unidos es bien sabido que es un país en donde la alimentación, el concepto de alimentación y nutrición es completamente diferente al que tenemos en países latinoamericanos. Entonces llegar, el choque cultural incluye, y es una de las cosas que yo como ya personalmente como profesora me gustaría ver en el futuro, que estudiantes lleguen a la escuela estadounidense y puedan tener espacios en donde se les ofrezca alimentos de calidad, en donde ellos se sientan parte como en casa, y eso les va a ayudar en su proceso académico, en su proceso de adaptación a la escuela y todo este proceso. Y por último, en mi mapa de los sueños, por cuarto, la ayuda legal en recursos y acceso sobre todo a personas indocumentadas y sobre todo personas indocumentadas sin posibilidad de asilo, que es una cosa muy diferente, ¿no? Porque hay personas indocumentadas que en algún momento van a poder aplicar asilo porque están llegando al país y todo eso, pero hay personas que tienen muchos años y básicamente va a ser imposible y tienen que tomar otros recursos. Entonces son las personas que están más vulnerables en el sistema y son las personas que claramente tienen menos acceso a posibilidades legales. Entonces, para mí sería un sueño en un futuro el hecho de que las personas que no tienen documentos puedan acceder a documentos sin tener que vulnerabilizarse tanto y que el mismo Estado se los dé y sin tener que demostrar muchas veces victimizarse nuevamente, porque al mostrar otra vez tu proceso, el por qué llegaste, muchas personas quizá no tienen como la prueba para demostrar del por qué se fueron, quizá no fueron víctimas de guerra, pero quizás fueron víctimas de trauma emocional, trauma familiar, trauma de pareja, y por eso llegan a este país. No es solamente eso, aunque también obviamente las personas que están buscando asilo se están demorando demasiado, entonces es como una lucha constante y mi sueño sería ese, educación acorde a las competencias y valorando ese conocimiento de la tierra que trae cada persona, de la, de la tierra no, del país de origen, recursos del trauma, el manejo del trauma en educación, en hospitales, en todos lados, competencia cultural en alimentos ya específicamente en las escuelas
y ayuda legal, sobre todo para aquellos casos de migración que son mucho más vulnerables que otros. Y ese es mi mapa de los sueños. Claro. Muchas gracias, Zulay. Bueno, en cuanto a lo que mencionas de la alimentación y en cuanto a lo del asilo, claro que es algo que se podría intervenir de manera social o psicológica en cuanto a los aspectos comunitarios o sociales, valga la redundancia, pero eh, sí es un futuro o es algo que se quiere alcanzar, pero que implica mucho generar cambios dentro del gobierno. Siento que es algo a lo que se puede tener acceso, pero que el cambio debería ser de manera interna dentro del gobierno. ¿Sabes? No es algo que, no sé si me equivoco, pero siento que es algo que no se puede alcanzar desde un aspecto psicológico o un aspecto social, de trabajo social. No sé cómo lo veas No, tú. sí, totalmente de acuerdo y creo que mi mapa de los sueños ahí está erróneo en esa parte. Ahí lo que se puede hacer desde la psicología o desde el trabajo social en mi campo es ayudar a mantener a esa emocionalidad de esas personas que están llegando y el profesional tiene que aprender a interactuar con el sistema racista y blanco. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Se tienen que buscar aliados, alis, que son personas blancas que quieren ayudar y que lo más seguro es que quizás son personas blancas que son racistas, pero que quieren ayudar, entonces hay que enseñarles y sé que no siempre está la energía para enseñarles sobre el racismo, pero hay personas que están dispuestas a hacerlo y usar la voz de otras personas con poder para poder hacerme escuchar, es claro. decir, buscar compañeros o compañeras de trabajo que puedan hablar por ti porque son blancas y van a ser más escuchados, Mm. pero que tengan el acceso para tú poder hablar. De esa manera se podría tratar, pero claramente el sistema necesita cambiar de raíz, tiene que cambiar de gobierno y eso va a necesitar muchos años. Mientras tanto, como profesionales podemos hacer eso. Sí, ir trabajando de a poco. Y algo que me parece muy importante y que sé que tanto tú como yo vivimos siendo personas migrantes y atravesando por esta situación, y es que quizás hoy, muchos años después de que emigramos a este país, nos dimos cuenta que las redes de apoyo y el acompañamiento psicológico, en este caso, pues nosotras tuvimos el privilegio de tener un acompañamiento psicológico, pero sé que hoy en día lo que más agradecemos o lo que más podemos resaltar es que nuestra realidad cambió mucho desde el momento en el que supimos cómo atravesar el duelo migratorio y el trauma que genera dejar todo lo que conocías como tu realidad. Entonces, en esa parte sí me parece muy importante que independientemente de quién sea quien brinde esta ayuda, los psicólogos o necesitamos más gente, tanto en el trabajo social como en la psicología, que se encargue de brindar, de investigar, de aprender, de involucrarse dentro de esto para saber qué herramientas necesitamos los migrantes para poder avanzar, porque siento que en el momento en el que te cambia el chip, las cosas funcionan diferentes, pero tú no puedes esperar a que te cambie el chip cuando llegas a un lugar en donde no tienes amigos, en donde no tienes familia, en donde no conoces a nadie, en donde seguramente la barrera idiomática también es muy difícil. Entonces creo que todo se hace más llevadero cuando cuentas con un círculo que te apoya, en donde te puedes involucrar, cuando socialmente o en cuanto a relaciones puedes desarrollarte mejor, indiscutiblemente tu vida en este país va a cambiar. Entonces sí, por esa parte sí siento que necesitamos mucho apoyo psicológico y sí emocional para poder atravesar lo que significa el duelo. Sí, sobre todo en el manejo del trauma, porque puede haber procesos psicológicos y todo eso, no sé el término correcto porque yo no estudio psicología, pero sí, el manejo del trauma es muy importante en cualquier espacio académico, porque es muy diferente cómo va a reaccionar un inmigrante en un espacio quizá cerrado, oscuro, a cómo va a reaccionar otra persona que nació acá, que no tuvo que pasar por un trauma. Entonces, claro, si tú estás trabajando en tu lugar y te cierran la puerta por broma o algo así, tú vas a reaccionar con violencia porque quizá tuviste ese Claro, trauma, ¿no? Al migrar, quién sabe lo que hayas vivido. Otra persona no va a ser una. Entonces, eso es un ejemplo sencillo, pero puede suceder. Por eso, educadores, todo el mundo debería tener como ese, es difícil, pero eso ¿cómo se hace? Permitiéndote a ti ser vulnerable y saber que cometiste un error y aprender de la otra persona y poner tu voz, si tiene más poder, tratar de usar tu voz para claro. poder darle la voz a los demás y que cuando ya esa voz está escuchada, tú te calles, ¿no? Entonces, Sí, claro. Bueno, Zulay, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos en la elaboración de este mapa de los sueños. no, gracias a ti, fue interesante.